Bueno, listo, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Deseándoles a todos que se encuentren muy bien. Vamos a hablar de un tema muy importante el día de hoy, lo que se denomina inteligencia artificial generativa y procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué es importante entenderlo? Básicamente, en nuestros procesos de creación de productos digitales, un aspecto importante para construir productos es la difusión de inteligencia artificial o de las tecnologías de inteligencia artificial aplicadas al marketing digital. No sirve de nada que tengamos un producto excelente, animado y con una gran calidad si no hay una difusión adecuada del contenido, puesto que gracias a la inteligencia artificial la difusión por marketing digital es mucho más potente. Entonces, esta presentación es parte de un proyecto que venimos trabajando una serie de profesionales que trabajamos en distintas instituciones universitarias y académicas, y mi equipo pues son los grandes publicistas Mauricio Ortega y José Luis Rueda, y por mi parte quien les habla, Juan Francisco López. Entonces, para los que me conocen o aún no, básicamente yo soy docente y creador y constructor de contenidos digitales, experto en diseño web para el SENA, para proyectos WorldSkills en Colombia, también para Senasoft, y también creador global de proyectos de marketing digital, web, apps, videojuegos y desarrollo estructural sobre proyectos Git. Y por supuesto, el trabajo en inteligencia artificial ha sido una de las labores más grandes en las cuales hemos desempeñado estos desarrollos. 15 años de experiencia me convierten en, digamos, una persona con un conocimiento idóneo del tema, no solo en el aspecto gráfico, sino también en el aspecto de programación y de software. Entonces, aquí hay un breve resumen de lo que vamos a ver, pero lo que más me interesa de cada uno de estos aspectos es la introducción a los fundamentos de inteligencia artificial generativa y también cómo podemos aplicar todas estas tecnologías al desarrollo de campañas publicitarias para marketing a través de la difusión de contenidos y estrategias, creación de piezas puntualmente. Entonces, la inteligencia artificial no reemplazará a los profesionales, o por lo menos todavía no estamos en una fase donde se cree que, por supuesto, la inteligencia artificial va a reemplazarlos. No es así, porque todavía no estamos en una AGI o en una inteligencia artificial general, sino que estamos en una inteligencia artificial que nos va a servir como motor para potenciar nuestros productos digitales, ya sea de proyectos individuales o también de proyectos en gran envergadura. Entonces, como dice esta frase, no reemplazará a los profesionales todavía, pero sí a aquellos que no la usen en su día a día. Entonces, aquí hay algo importante y es lo primero. Lo primero es establecer un lenguaje de comunicación de marca, el cual es bastante clave para poder potenciar todo lo que se haga en creación de contenidos digitales y en lo que tiene que ver con producción multimedia, producción audiovisual y producción de gráficos como tal. Entonces, hay 10 ítems los cuales quiero que tengan muy presente. Lo primero es analizar la audiencia. Deben ustedes analizar su audiencia, o sea, deben conocerla, no deben suponer qué es lo que ustedes creen, porque realmente no tenemos la expertise o no tenemos el conocimiento tan adecuado como para decir que por mi conocimiento sé lo que estoy haciendo. Entonces, lo primero es analizar la audiencia, ¿ok? ¿Y cómo puedo yo analizar la audiencia? Es ver un ejemplo cercano a un proyecto muy parecido mío y ver cómo estas audiencias se comportan a raíz de las respuestas que generan cuando conocen este tipo de empresas. Entonces, ¿dónde podemos analizar las audiencias? En las redes sociales, sobre todo en las plataformas de redes sociales más innovadoras e importantes según el nicho de mercado. Uno de ellos, ¿cuál es? TikTok, por ejemplo. TikTok es una plataforma demasiado potente, ¿sí?
que aparentemente del lado del usuario pues se vuelve algo de scroll infinito, en donde tú tienes que estar viendo contenido infinitamente, pero si tú te conviertes cara a creador de contenido desde TikTok, puedes lograr monetizar eficientemente este tipo de contenidos. Entonces, analizar TikTok no es igual que analizar, por ejemplo, Instagram o, por ejemplo, analizar LinkedIn, ¿ok? Eso es dependiendo de la red social, hasta Snapchat o hasta WhatsApp Business como tal. Todas estas herramientas son muy importantes, entonces aquí la invitación es que primero analicen su audiencia. Segundo, definan su personalidad de marca. Y cuando nos referimos a personalidad de marca, es que así como los seres humanos, como nosotros, tenemos emociones y tenemos sentimientos, las marcas también tienen emociones y tienen sentimientos. O sea, las empresas y los desarrollos, los personajes que construimos, todo está completamente conectado con emociones y sentimientos. Entonces, esas emociones y sentimientos cada vez son mucho más naturales porque son cada vez más abiertas a una difusión de Internet. O sea, tú puedes cometer un error en Internet y eso te va a hacer mucho más humano, porque realmente eso es lo que buscamos en medio de toda esta artificialidad de productos. O sea, estamos rodeados de máquinas que toman nuestros datos para organizarlos, pero realmente, ¿quiénes están detrás de todo eso? Las ideas humanas, y esas ideas humanas cometen errores. Entonces, si nosotros lloramos, si nosotros nos reímos, si nosotros nos caemos, nos pegamos o nos pasa algo, eso es natural. Por ende, eso nos hace más auténticos cuando nos proyectamos como tal. Entonces, analicen por favor su personalidad de marca. Analicen cómo es su personalidad. Así como ustedes analizaron su personalidad desde el comienzo, o sea, como es cada uno de ustedes como ser humano, entre ustedes mismos analicen la personalidad de la marca de su proyecto, ¿ok? Tercero, estudien a los competidores. Estudiar a los competidores significa importantísimo porque así ustedes crean que ustedes tienen el santo grial de su proyecto o tienen un proyecto único e irrepetible, es completamente falso. Todo proyecto que existe, ya existe en alguna parte del mundo, ya está existiendo en alguna parte del mundo. No hay nada de cero. ¿Por qué no hay nada de cero? Porque todo ya existe, todo está construido. Es más, con Internet es mucho más evidente. Si tú googleas o si tú impregnas una serie de palabras clave al proyecto, investigando qué clase de proyecto es el tuyo, vas a encontrar ese proyecto. Puede que no sea aquí en Colombia, pero puede que sea en Bangladesh, en Indonesia, en Arabia Saudita, qué sé yo. Ya existen este tipo de proyectos como tal. Entonces es muy importante estudiar a los competidores, pero principalmente para identificar lo exitoso que han sido estos competidores y ver cómo ellos logran sus objetivos y sus estrategias en el marketing. ¿Ok? Cuarto, analicen su propuesta de valor. Y de pronto para algunos de ustedes no es algo ajeno, porque en algunas oportunidades han oído del tema de las propuestas de valor. Las propuestas de valor no son más que elementos adicionales que potencian su proyecto, puesto que sabemos que el proyecto sí existe en alguna parte del mundo, pero tenemos que darle un toque diferenciador. Ese toque diferenciador precisamente es la propuesta de valor. La propuesta de valor se centra en potenciar la innovación de un proyecto. El proyecto ya existe, pero si se potencia con algo completamente nuevo, se convierte en una propuesta de valor. Entonces, analicen las propuestas de valor de otras empresas, ya sean competidoras, ya sean grandes, ya sea que tengan millones de dólares de inversión en desarrollo, pero también recuerden que ustedes lo pueden hacer sin un solo peso, porque tienen herramientas de tecnología que nos permiten potenciar estas propuestas de valor. Quinto, creen su cliente ideal. ¿Cuál es su cliente ideal? No es el que usted suponga, no es el que usted considere o porque le parezca. Debe construir un cliente ideal. ¿Y cómo se llama eso en marketing? Eso se llama buyer person o buyer persona, como se denomina en español. El buyer person es la construcción del conocimiento de un cliente ideal a través de una serie de parámetros o lo que se puede denominar como un brief. El brief es un contenido
que sirve muy bien para extraer la información necesaria de una persona que puede ser un posible comprador. Si ustedes analizan a sus compradores, ya sea que ustedes estén proyectando su contenido de marketing digital para monetizar, o ya sea para, por ejemplo, vender productos o servicios, o para involucrarse en la industria de la educación, deben encontrar un buyer person. El cliente ideal es un modelo, es como una forma de crear una plantilla para poder conocer a ese cliente ideal. Y no es solo un cliente ideal, son posibles compradores de lo que ustedes ofrezcan. Entonces, pensémoslo así, si mi proyecto es un e-commerce como Mercado Libre, ¿cuántos clientes ideales pueden llegar a existir? Pues efectivamente pueden existir cualquier cantidad de clientes ideales, cualquier cantidad de personas como tal. Entonces, hacer un buyer person o hacer un cliente ideal es un aspecto muy clave, muy importante en la definición de establecer un lenguaje de comunicación de marca importante. Sexto, ustedes como proyecto deben desarrollar encuestas y lo que se denominan focus group. Las encuestas son importantes para poder conocer a las audiencias y para poder conocer cómo cada una de ellas se comporta de manera encontrando algunos objetivos para poderle ofrecer productos y servicios según nuestro target, según nuestro objetivo. Estas encuestas, que espero yo que las apliquen, son muy fáciles de realizar a través de herramientas como Google Forms o como por ejemplo herramientas de Microsoft, o hay otras herramientas un poco más avanzadas como MailChimp a través de encuestas o envío de correo electrónico corporativo. Se puede hacer de manera masiva, pero lo que les digo, se debe hacer para poder tantear el terreno. Séptimo, hay que empezar a publicar contenido, y el empezar a publicar contenido es usando un lenguaje de comunicación, y eso ustedes mismos lo deben establecer como proyecto. O sea, puesto que cada uno de ustedes tiene una forma de ser, pero cuando se unen y se fusionan, deben también establecer las bases de comunicación de su proyecto. Es decir, tiene que ser un proyecto que tenga sentimientos y que tenga emociones. Y ustedes deben definir si ustedes quieren tutear a esa audiencia o quieren hablar de usted hacia esa audiencia. O si quieren ustedes hablar de su merced, también es importante. Eso incide mucho. Si mi proyecto es agrícola, si es cultural, si es campesino, ¿por qué no puede tener una especie de gentilicio o una especie de comunicación muy orientada precisamente a que se escuche muy de su merced o muy de usted o muy de tú? Todo eso incide mucho en el lenguaje de comunicación. Entonces, cuando ustedes empiezan a publicar contenido, revisen comentarios y conversaciones. O sea, ¿qué opina la audiencia de eso? Porque realmente la audiencia los va convirtiendo y los va transformando en lo que se pretende ser del proyecto. Pero hay que empezar desde ya. Hay que empezar a publicar contenido a través de una estrategia, porque si no comenzamos, no vamos a encontrar los errores que debemos hacer para los correctivos necesarios de publicación que se deben hacer. Octavo, crea una guía de estilo. Cuando hablamos de creaciones de guías de estilo, más puntualmente para aquí las personas que son diseñadores y que son productores multimedia o que son también desarrolladores de medios gráficos, esto se denomina manuales de identidad visual. O sea, crear los manuales de identidad visual que establezcan los parámetros y las bases fundamentales, desde el simple hecho de entender que las tipografías deben ser serifadas o deben ser sans serif como tal, o deben tener una colorimetría o una estructura visual completamente interesante, pues lo debe haber. Eso es lo que se denomina crear una guía de estilo, y no necesariamente es que imitemos o copiemos algo puntualmente, sino más bien encontrar muchos referentes para poderlos aplicar en nuestro proyecto como tal. Noveno, sean coherentes, ¿sí? Y cuando nos referimos a ser coherentes, es que por más creativo y loco que usted se crea,
es muy importante que haya una línea coherente de lo que se está haciendo. Es decir, que haya una lógica elemental. O sea, el hecho de hacer las cosas de manera loca o de manera sin sentido no va a garantizar el éxito. Lo que garantiza el éxito en un proyecto es la coherencia y la congruencia y lo que se puede denominar también como elocuencia. Cuando uno se dirige hacia las personas, debe ser elocuente, debe ser consecuente, debe ser muy puntual y muy serio y coherente. Y décimo, lo que se refiere a ser abierto a la evolución. ¿Qué significa ser abierto a la evolución? Que no necesariamente el proyecto que ustedes investigaron y que tenga el éxito, a ustedes también les va a generar el mismo resultado, porque eso depende también del nivel intelectual que ustedes poseen, o sea, el nivel de conocimiento que ustedes poseen, el nivel profesional de implementación de tecnologías de la información que apliquen utilizando herramientas de inteligencia artificial y también herramientas de aprendidas en sus programas de formación o en su educación en general. ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Tiene alguna salvedad o tiene alguna duda que quieran de pronto entender, comprender? Entonces hay una pregunta clave y es precisamente cuando hablamos de inteligencia artificial generativa y cuando hablamos del procesamiento del lenguaje natural, hay una pregunta y la pregunta es, ¿cómo puede ayudarnos en la generación de contenido la inteligencia artificial? Hay 4 parámetros importantes que son claves para el conocimiento de la implementación de estas tecnologías. El primero es lo que se denomina como copywriting. El copywriting es el arte de escribir, pero que se escuche lo más humano posible. No podemos delegar el conocimiento a ChatGPT o a DeepSeek o a herramientas como Claude para poder generar textos sin nuestra previa humanización, sin nuestra implementación humana. Es decir, por más hermoso que ChatGPT nos redacte, tiene que haber un toque humano en nosotros y eso se define desde los aspectos anteriores de comunicación de marca y de sentimiento y de análisis del sentimiento de nuestra marca, o sea, de cómo se comporta. Es decir, nuestra esencia tiene que estar transmitida en lo que se haga. No podemos delegarle todo a ChatGPT, ¿listo? Entonces, el copywriting es el arte de hacer textos persuasivos para poder transmitir contenidos virales, ¿ok? ¿Qué significa eso? Eslogans, lemas, párrafos, conceptos, títulos, subtítulos, lo que está entre comillas, lo que está en letra capital, lo que está en algunas piezas publicitarias. Tienen que ser bien humanos, pero también tienen que ser muy atractivos. Tienen que ustedes tratar de seducir a su audiencia, ¿ok? ¿Y por qué se define así? ¿Por qué tenemos que seducirla? Porque esto es exactamente igual como cuando usted intenta enamorar a una persona. Solo que lo que está intentando enamorar es a su audiencia. ¿Ok? Entonces el copywriting es clave para esto. Segundo, lo otro es la planificación. La planificación gira en torno a elementos que ya hemos venido desarrollando, partiendo de parámetros como lo que son la matriz de Gantt, por ejemplo, lo que es el sistema Canva, ¿ok? O, por ejemplo, lo que tiene que ver con design thinking, lo que tiene que ver, por ejemplo, con tecnologías emergentes como maneras de poder crear elementos creativos a través de focus group, a través de reuniones, utilizando tecnologías. La planificación es crucial para este fin. Entonces, es muy importante que ustedes tengan esa expertise y ese conocimiento en el aspecto de planificación, de saber cómo hacer las cosas, porque no pueden salir tampoco de las experimentaciones, puesto que eso es una fase importante, pero ya en el momento de implementar en el proyecto se requiere planificar. Tercero, el diseño. La inteligencia artificial nos puede servir en el diseño de una manera impresionante, como no se imaginan. No solo hablando de herramientas como las suites de Adobe, sino toda esa infinidad de herramientas de inteligencia artificial que existen
que nos proveen de contenidos reales y nos proveen de elementos atractivos. Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo no tengo Adobe, ¿será que yo me voy a parar por eso? ¿O no voy a poder establecer lo que tengo que hacer porque no hay otra herramienta más que Canva, por ejemplo? No, hay miles de herramientas en Internet gratuitas o de pago que cumplen completamente las mismas formas de las suites de Adobe u otras herramientas que existen. Entonces, para la muestra, por ejemplo, Figma. Figma es una herramienta espectacular de desarrollo y de prototipado vectorial que inicialmente nace de la necesidad de poder trabajar sin que haya, por ejemplo, una suscripción legal o una licencia paga, sino que tú lo puedes usar inmediatamente en Internet, o también hay herramientas que no necesitan de Internet, pero ya contienen contenidos de inteligencia artificial. Por último, también cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial en la implementación o potencialización de contenidos de audio y video. O sea, el hecho de que nosotros podamos incorporar, masterizar, o que aquí, como ustedes están oyendo, con estas tecnologías que tenemos ya, lo que son micrófonos y también cámaras en tiempo real para poder transmitir o mostrar en tiempo real, ya sea a través de un live o también subiendo a nuestros canales de YouTube u otras herramientas, pues en tiempo real construir eso era imposible, se requería como una infraestructura de pago o ir a un canal para poder solicitar esta clase de equipos. Fíjense que desde ahora ni siquiera necesitamos a nuestras instituciones que nos suministren esto, porque ya lo podemos hacer con nuestros propios celulares. Y lo podemos hacer con sistemas de micrófonos también que no son tan costosos, ¿ok? Y asimismo también utilizar herramientas de edición de video digital como motores de inteligencia artificial, en el caso de herramientas de edición, por ejemplo, como DaVinci Resolve, o por ejemplo, herramientas de edición como Adobe Premiere, con las tecnologías que posee Adobe, que son las Adobe Sensei, que son motores de inteligencia artificial súper potentes, los cuales están conectados a las grandes Large Language Management System, o lo que son los grandes modelos de lenguaje, como OpenAI, como por ejemplo Microsoft, por ejemplo, estas herramientas que nos dan Claude, nos da por ejemplo Anthropic, Amazon Web Service. Todas estas plataformas tienen sus propias inteligencias artificiales y nos proveen de estos servicios que están ya en la nube y en muchas oportunidades inicialmente son gratuitas. Entonces, aquí, después de entender todos estos parámetros, entendemos también que hay algo que hay un problema. Y la pregunta sería, ¿qué problemas tenemos nosotros para poder lograr todos estos objetivos? Hay algo muy importante en todo, y es que lamentablemente en el colectivo popular del trabajo en Internet y de todo lo que hacemos, se cree que lo que se hace es fácil de hacer, porque la inteligencia artificial lo provee fácil, y eso es completamente falso. Tú tienes que estudiar y tienes que capacitarte para lograr grandes objetivos como tal, porque tenemos un problema. Creemos que podemos hacerlo todo porque creemos también que tenemos todo a la mano, y no lo es. Realmente querer hacerlo todo es en esencia una de las frustraciones más grandes. Querer hacerlo todo y no saber cómo hacerlo, no saber hacerlo todo, ¿ok? Por eso, ustedes que son equipos de trabajo, equipos consolidados, o cuando se construye un proyecto, es muy importante definir los respectivos roles que cada uno tiene para poder lograr esos objetivos. Entonces, aquí vemos que cuando hablamos de querer hacerlo todo y no saber hacerlo todo, a través de la pregunta, ¿cómo lo podemos lograr? Es básicamente a través de esos 8 parámetros. El primero es definir objetivos claros. Y cuando me refiero a objetivos claros, es antes de seguir divagando o creando cosas, definan una serie de objetivos claros, que sean medibles, que sean identificables y que tengan una trazabilidad tanto a corto como a mediano como a largo plazo. ¿Ok? Segundo, segmenten las audiencias. ¿Qué significa segmentar la audiencia? Como yo les decía, parte de una sola persona
analizar a esa persona, pero también segmentarla en respectivos nichos. Pregúntense lo siguiente: ¿mi proyecto va de personas de 15 a 30 años? ¿Mi proyecto va de personas de 30 a 50 años? ¿Mi proyecto va de 50 años a 60 años? Analicen qué segmentación se puede definir, ya sea por edad, ya sea por geografía, ya sea por etnia, ya sea por idioma también, porque puede que su proyecto no pegue aquí en Colombia, pero de pronto pega en Inglaterra, ¿ok? ¿Y por qué? Porque puede que sea un modelo que sea muy innovador e importante, porque puede funcionar. Ahora somos una sociedad extremadamente global y no necesariamente el hecho de que conozcamos nuestro país nos exima de no adaptarnos a otros países como tal. Tercero, automatización de tareas repetitivas. ¿Qué significan las automatizaciones de tareas repetitivas? Pónganse a pensar algo. ¿Cuántas veces ustedes han implementado, por ejemplo, un color en su proyecto y tienen que siempre ir a tener ese color? Digamos, tienen que abrir la paleta de colores del manual de identidad visual, copiar el hexadecimal, pegarlo allá, en vez de, por ejemplo, ya establecer una plantilla predeterminada, definida como tal, que automatice y que tú simplemente con la IA o sin la IA puedas implementar ese color. O, por ejemplo, el hecho de que tengas una versión de vertical del logo, pero como no existía la versión vertical del logo, hay que incluir esa versión vertical del logo dentro del manual de identidad visual, y entonces esto nos va a hacer que las hojas se nos corran y se va a seguir ampliando el contenido. Pues todo esto ustedes deben saberlo, y es utilizando sistemas automatizados. ¿Qué son los sistemas automatizados? Existen en todo lado. ¿Qué se puede automatizar? Usted puede automatizar mensajes, usted puede automatizar plantillas de imágenes, la cual sea, por ejemplo, una sola imagen y que se reemplace o se cambie por otra, y cambia por un texto por otro, cambia el idioma del texto, cambia el color de la imagen, en fin, infinidad de cosas son posibles automatizar. Y estas automatizaciones de tareas repetitivas deben ustedes tener esas reuniones con sus grupos de proyecto y analizar en qué pueden hacer, qué necesariamente pueden suprimir que no sea repetitivo y que lo conviertan en algo automatizado, que lo puedan hacer a través de programación, a través de Python, a través de JavaScript, a través de CSS. Hay muchas maneras de poder trabajar estas automatizaciones de tareas repetitivas. Cuarto, programación y planificación, que era lo que yo hablaba anteriormente con respecto a planificar y a programar. Cuando ustedes estén empezando ya a difundir contenido a través de sus redes sociales, o si ya lo han hecho, la sugerencia inicial o lo más importante es que ustedes establezcan una programación ya establecida a través de una documentación. Esto se denomina parrilla de contenidos. La parrilla de contenidos es la manera en la cual ustedes pueden establecer este tipo de información. Quinto, optimización continua, puesto que la primera vez que ustedes realizan un proyecto así, no es que van a ganar o van a obtener los ingresos o los 100 millones de pesos que les va a entregar el Fondo Emprender. O puede que sí, pero en muy pocas oportunidades las personas como ustedes, estudiantes, obtienen el éxito rotundo o inmediato. Un proyecto debe ser madurado, debe tener la madurez tanto de ustedes como seres humanos, como el proyecto en sí mismo madurado. ¿Y cómo funciona eso? A través de el estudio, de la capacitación, del capital semilla, del venture capital, de contenidos de información que giran en torno a capacitaciones especializadas y muy selectivas y muy cerradas. Entonces, el aprendizaje y capacitación es el sexto punto, porque con esto ustedes se pueden adaptar. También pueden colaborarse entre sí. Aquí yo sugiero que puedan ustedes colaborarse entre proyectos como tal. Es decir, si ustedes obtuvieron 100 likes y pueden incluir la marca de sus compañeros en alguno de los videos que hagan de marketing digital, inclúyanlo, porque los likes de ellos también le van a servir a los likes de ustedes. Entonces, si ustedes obtienen 500 likes, ¿por qué no se los pueden pasar al otro proyecto? Claro que sí. Eso se llama
capacitación y colaboración, o más bien se puede denominar como co-creación. Y eso, en términos de mundo audiovisual, se denomina como product placement, o también como lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las marcas a través de las redes sociales, puesto que no todos tenemos la misma capacidad para podernos mover ante cámaras, pero sí unas personas lo pueden hacer. O por eso utilizamos nuestros avatares o nuestros personajes que puedan darse a conocer a través de las audiencias. Octavo, prueba aprendizaje iterativo. ¿Qué significa esto? Prueba y error, seguir cometiendo errores para corregir y mejorar constantemente estos errores como tal. Entonces, fíjense que aquí en redes sociales y contenido tendencia del 2025, acá dice 2024, hay una pregunta que también me gustaría que ustedes mismos se hicieran. ¿Están interesadas en utilizar las redes sociales como un canal de venta para promocionar sus productos y servicios? Claro que sí, pero la cuestión es, ¿qué están haciendo para lograrlo? ¿Ok? Entonces, el secreto para vender a través de redes no es un secreto, es una realidad, es crear contenido, pero crear contenido de valor magnífico, audiovisual y espectacular. Entonces, ¿qué se pueden hacer a través de las redes sociales? ¿Y qué debemos empezar a publicar? Se deben hacer publicaciones de blog, se deben hacer publicaciones de redes sociales, se deben hacer videos educativos que expliquen, que autentifiquen a su marca y a sus contenidos, se deben hacer webinars o transmisiones en vivo. También es bueno hacer contenido interactivo, como por ejemplo videojuegos o plataformas de preguntas o respuestas como Kahoot u otras plataformas que se puedan utilizar. También es bueno tener historias de clientes, o sea, testimonios de personas que de pronto ya han consumido sus productos o servicios, o testimonios de personas que realmente se sientan valoradas por lo que aprendieron a través del proyecto. Listas de recursos, podcast. Lo que se refiere a podcast es, por ejemplo, palabras o entrevistas que se puedan hacer a través del celular, capturando momentos auténticos de personas en tiempo real. Contenidos de influencers. De pronto ustedes tienen la oportunidad de conocer una persona que no necesariamente un influencer tenga que tener 10.000 millones de personas o 10.000 likes en un momentico, pero que sí se mueva muy bien ante cámaras y que ustedes le soliciten que por favor o te apoye con el tema de la marca, ¿ok? Contenido detrás de escena, es decir, que de pronto están trabajando y de un momento a otro a uno le cogió el sueño en medio de una explicación. Eso pasa, porque somos humanos. ¿Y qué pasa si a uno le coge el sueño? Luego no podemos dormir, puede que un día anterior hayamos trasnochado, y eso es de humanos. Y que si uno quiere visibilizar eso, hace auténtico el contenido y hace auténtica la marca. ¿Ok? También lo que se refiere a actualizaciones de producto. Que un producto va de alguna manera y luego va a cambiar. Que mi personaje primero es de una forma y luego ya mejoró su apariencia visual. Que mi personaje habla de una manera y ahora habla mucho mejor. Esas actualizaciones hacen que el crecimiento de la marca sea mucho más eficiente. ¿Y qué otro contenido por último? El contenido de educación y de tutoriales. Entonces, por cuestiones de hora, aquí hay un tema importante y es entender cómo funcionan las redes sociales, pero voy a acelerar este tema porque realmente el contenido es la esencia del marketing en las redes sociales. ¿Y cuál es el propósito de la marca en redes sociales? En pocas palabras, es crear comunidad. O sea, que las personas se sientan identificadas por lo que ustedes hacen, por lo que su proyecto hace. Que las personas se sientan valoradas con lo que ustedes logran. Y eso es a través de una comunidad. Entonces el objetivo es crear comunidad. ¿Y qué debe tener el contenido que ustedes hagan? Tiene que tener valor, y el valor es el contenido de valor, que es el valor agregado,
pero también tiene que tener un cierto nivel de viralidad. ¿Y qué es un nivel de viralidad? Utilizar el contenido tendencia, la música tendencia como tal. Y si ustedes lo van a vender, claro que venda, pero no necesariamente vendiendo con números de una vez, porque resulta que todo lo que hay en redes, o mejor dicho, las personas se meten a redes no para comprar nada, pero realmente están diseñadas para comprarlo todo. Pero ustedes no tienen que vender nada, simplemente tienen que crear contenido para enamorar y cautivar a sus audiencias. Entonces hay un contenido tendencia que es muy actual y el cual son las historias que se utilizan a través de las redes sociales, reels o TikToks de videos cortos, ¿sí? También lo que se denominan como carruseles, los carruseles, también lo que son las infografías y también lo que son las transmisiones en vivo, ¿ok? Entonces, tenemos aquí algunos parámetros importantes de historias. Las sugerencias de las historias son mínimo 6 historias diarias. Se deben publicar, ¿sí? Yo sugiero eso, mínimo 6 historias diarias. A veces nosotros publicamos nuestras propias historias para darnos a conocer a nuestras audiencias, pero cuando hablamos del proyecto, el proyecto debe tener sus propias historias. Entonces la idea es que ustedes se turnen la difusión de las historias de manera eficiente. ¿Por qué? Porque pueden ser historias que permitan crear engagement con la audiencia, o sea, interacción. ¿Como qué? Por ejemplo, encuestas, responder preguntas, agregar enlaces de interés, crear como esas interacciones que sean valiosas. También se pueden hacer efectos con herramientas de edición incorporadas, como los famosos filtros, preguntas y respuestas, qué sé yo, muchas cosas que se pueden trabajar. Los reels o videos cortos, mínimo 2 reels o videos cortos a la semana. Contenido en formato vertical, ¿sí? Contenido en formato vertical, ¿por qué? Porque la mayoría de contenidos se ven a través de un celular. La mayoría de contenidos lo ven las personas en las tazas de los baños. La mayoría de contenidos lo ven las personas en las casas y en las camas, debajo de las cobijas. En muchos momentos piensen que el contenido debe ser vertical. Los videos son el contenido ideal para atraer nuevos seguidores. Por ende, ya no existen publicaciones tan extensas, sino más bien videos cortos, segmentados eficientemente. ¿Ok? Y fíjense algo clave, usar música tendencia. La música tendencia es importante porque permite generar una recordación. Cuando fue el auge de Shakira y Piqué por sus problemas y todo eso, y que, o la tiradera de Residente, o por ejemplo, el divorcio de Amber Heard con Johnny Depp. Todo ese tipo de cosas son contenido tendencia que de una u otra forma muchos influencers le hacen mucho dinero a estas organizaciones de marketing digital, pero también hacen dinero para ellos mismos. ¿Cómo? Utilizando este contenido tendencia. Tercero, los carrusel mínimo una vez a la semana. ¿Por qué? Por la versatilidad que tiene, imágenes y videos de una sola publicación. Genera engagement porque las personas, a pesar de que hagan scroll down a través del celular, o sea, hagan hacia abajo, también lo hacen hacia los lados, y hacia los lados cambia completamente la mirada lateral de un usuario, ¿sí? Piénsenlo así, una persona que está en el inodoro viendo el celular y haciendo scroll down, pero también haciéndolo de manera horizontal, cambia la perspectiva completamente, y cuando se cambia la perspectiva, se consume el contenido. Entonces, los carruseles generan un engagement porque deslizan para ver más contenido y tienen la capacidad de ser doble de visibilidad. Es más, las redes sociales como Instagram detectan la permanencia de los usuarios que están viendo el carrusel, y eso también genera unas métricas y unas analíticas de permanencia importantes. Recuerden que cuando se hace un carrusel, al final hay un call to action, o lo que se denomina llamado a la acción, porque permite aumentar la probabilidad de compra y conexión con las audiencias. Las infografías, mínimo una vez a la semana.
¿Por qué es importante una infografía? Precisamente porque tiene diseños atractivos y colores en tipografías que fortalecen y potencian su identidad visual, la identidad visual de sus productos. Y tienen un tamaño adecuado, el formato vertical que se ajusta a la pantalla. Y lo mismo, la persona está viendo este contenido y al ver ese contenido tienen la posibilidad de analizar muy puntualmente cada uno de estos iconos para poder entender de qué se trata. Y lo que les digo, las empresas de marketing como Instagram o Meta detectan la permanencia de los usuarios leyendo esas infografías. Y a veces el contenido que se detecta genera mucho más alcance, más publicación y más interacción, más engagement. Y eso es muy importante en el tema de potenciar las marcas como tal. Entonces, las infografías son claves. También importante, mínimo por lo menos una vez al mes, que hagan transmisiones en vivo. Las transmisiones en vivo se pueden hacer para vender o hacer lanzamientos y ventas en tiempo real para crear también alianzas estratégicas con influenciadores o personas que se quiera compartir, unión de marcas para potencializar redes y también genera una interacción muy clave para resolver preguntas y hablar en la audiencia. ¿Listo? Entonces, básicamente esta es mi primer explicación del día de hoy con respecto a un poco de el entendimiento del uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Hasta el momento todo esto es teoría, pero hagamos un pequeño feedback y es primero saber que existen 5 contenidos tendencia, que son las historias, los reels y los TikToks y los videos, los carrusel y las infografías. Entonces, primero, saber cuál es el objetivo de estar en las redes sociales es fundamental. Segundo, conocer quién es mi cliente. Tercero, cuál es la personalidad de la marca. Cuarto, conocer qué contenidos voy a crear en mis redes sociales. Todos estos insumos son claves para realizar nuestra estrategia de marketing de herramientas de inteligencia artificial. ¿Listo? Espero que les haya gustado. Si les gustó, compartan el contenido que estamos haciendo aquí para todos. Y en otra oportunidad vamos a ver un poco la implementación de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas al marketing digital y el lenguaje natural. Muchas gracias.